Dios los bendiga, amigos y hermanos. Dios los bendiga mucho. Desde acá estamos grabando desde Mar del Plata, Argentina. Eh, Te damos muchas gracias por mirar nuestros videos. Y hace un momentito grabé otro video para saludar y formalizar situaciones. Eh, Dios te bendiga mucho y Dios bendiga a tu familia y transforme tu familia. Eh, Agradecemos nuevamente a los hermanos que nos saludan y a aquellos que están poniendo me gusta y están mirando los videos. Míralos todos, por favor. Comparte el video. Queremos llegar hasta lo último de la tierra. Comparte el video. Los tiempos están muy duros. Comparte el video. Compártelo. Suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de que hay un nuevo video. Y comentanos. Si tenés preguntas, comentanos. ¿Qué te parecen los videos? O sea, solamente, como decía en el video anterior, tenemos la intención de llenar a las personas de nuestro Señor Jesucristo, de la presencia misma de Dios. Eso es lo que necesita la humanidad, que la iglesia despierte. Ahora, hoy venimos con un tema hermoso, que lo podíamos titular ¿Dónde fundamentamos nuestra fe? Y vamos a establecer la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a permitir que el Espíritu Santo empiece a ministrar a las personas que nos están mirando. Voy a leer la palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5 dice así, en el nombre de Jesús. Y ni mi palabra, escribía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, amén a la palabra. ¿Dónde debe estar fundamentada nuestra fe? ¿En la sabiduría humana? Como decía Pablo, ¿en la falsamente llamada ciencia? ¿En el intelecto humano natural? Que luego Pablo habla del hombre natural y el hombre espiritual. Pero ese es otro tema. Ahora bien, nuestra fe debe estar fundamentada en el poder de Dios. ¿En qué clase de poder? Creemos en el poder de Dios para hacer milagros, prodigios y maravillas, también para libertar a las personas y para ir a predicar y hacer discípulos. Es lo que nos ha mandado el Señor. Pero ¿dónde está fundamentada nuestra fe? ¿En un conocimiento teológico humano? ¿O en qué está fundamentada? Nuestra fe está fundamentada en el poder de Dios. ¿En qué poder? ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Una sanidad? Recuerdo que uno de mis pastores mentores me envió un día, Marcelo, tenés que ir a orar por una persona al hospital, y no me dijo por qué era. Y yo fui a orar por esa persona y le pregunté por qué quería que orara, o sea, cuál era lo que le acontecía. Estaba internado la persona en un sanatorio, en un hospital. Entonces me dijo, ¿quieres saber qué tengo? Y literalmente así, agarró un lebrillo de abajo de la cama y lo que vi no lo voy a contar. Tenía un cáncer en un pulmón que le había comido no solo el pulmón, sino que echaba pulmón hacia afuera. Y yo le dije, lo único que puedo hacer es orar por vos y Dios puede hacer la obra. Dios puede hacer la obra. Bueno, oré por él y Dios hizo un gran milagro. Le hizo el pulmón. Un milagro creativo. Un milagro creativo es cuando falta un brazo y Dios forma el brazo. Es un prodigio también, es una maravilla. Entonces, esta persona fue realmente
recibió un milagro poderoso. Pero esta persona, luego, luego que fue sanado, le entró dudas porque iba a pasar frío, había estado enfermo y dejó el camino. O sea, nació de nuevo, pero abandonó el camino. Ahora, ¿cuál es el más grande de los milagros? Hemos visto un milagro poderoso y creemos en milagros poderosos. Bendito Dios. Creemos en la liberación, porque predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Y el Señor tiene poder para hacer todas las cosas, o sea, aún lo imposible. Pero el milagro más grande que puede recibir una persona es la transformación de su vida. Es primeramente nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, nacer de nuevo, reconocer que uno es pecador y que está alejado de Dios y que está separado de Dios por la eternidad, y por medio de la sangre de Jesús derramada a la cruz del Calvario, en ese sacrificio único y precioso, arrepintiéndonos, nos podemos volver a Él, nacer de nuevo del agua y del espíritu. E inmediatamente creemos en la segunda obra de gracia, la entera santificación, la llenura con el Espíritu Santo, bendito, consecutivo al nuevo nacimiento. Son dos obras de gracia, según doctrina. Bendito Dios y Padre Celestial. Santo Dios. Y nos santificamos y pasamos de ser pecadores a santos. Y decidimos, porque es una decisión, amar a Dios, y como amamos a Dios, decidimos obedecerle a Él y pedirle fuerzas para no volver a nuestros antiguos pecados que Él nos ha perdonado. El no pecar es una decisión. Por supuesto que muchas tentaciones va a haber, pero Dios rescata al justo. Es una decisión no pecar. La santidad de Dios se altera, o sea, el mandato es: sé santo porque yo soy santo. Eso es lo que dijo el Señor. La santidad de Dios es una decisión. Ser santo es una decisión. Yo decido o no decido. Es como nacer de nuevo. Yo tengo decisión para aceptar a Jesucristo o rechazarlo. Por supuesto que son dos caminos, ya lo hemos explicado. Eternidad hay para el que acepta y para el que no acepta. Es diferente. Nadie puede forzar a nadie. Pero para aquellos que escuchen, por eso queremos que compartas el video para que llegue hasta lo último de la tierra y que puedan escuchar que el único que transforma las vidas es Emmanuel, Dios con nosotros, es Jesucristo, nuestro Señor, el Mesías prometido, que rechazó a Israel, y de dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, que no es judío, hizo un solo pueblo, que es la iglesia. Iglesia es, hay videos anteriores que hablan de esto, iglesia es aquel que ama al Señor y vive su palabra, cumple su mandamiento, es obediente al Señor. Santo Dios y Padre Celestial. Por eso nuestra fe, por eso amamos el conocimiento. Amamos el conocimiento, pero más amamos, bendito Dios y Padre Celestial, entrar a la presencia de Dios. Por supuesto que tenemos que estar limpios para entrar a la presencia de Dios, y que el Espíritu Santo, por la impartición de su palabra, edifique nuestras vidas, nos enseñe. Por eso, en el video anterior dije, yo como pastor no puedo dar cobertura a nadie, porque un pastor no da cobertura. El Espíritu Santo da cobertura a las personas. Nosotros estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Tenemos sentido de pertenencia a la iglesia de Jesucristo. Amamos nuestra iglesia, amamos nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque tenemos ese sentido de pertenencia. Tenemos conciencia de vida eterna.
tenemos conciencia de es caminar en la plenitud del Espíritu hasta la glorificación de nuestro cuerpo, según doctrina. Caminar en la plenitud del Espíritu. Somos llenos del Espíritu Santo, pero no es suficiente. Tenemos que ser perfeccionados todos los días en la presencia de Dios. Para eso tenemos que caminar en la plenitud del Espíritu y permitir que el Espíritu Santo, que la cobertura del Espíritu Santo ministre a nuestra esencia, a nuestro espíritu y despierte nuestros sentidos profundos, interiores, porque tenemos sentido físico, pero también tenemos sentidos espirituales. El hombre espiritual es aquel cuyo centro de su vida es Jesucristo como Señor y Salvador, que ordena toda nuestra vida y ya no vivimos una vida almática, una vida carnal, porque todos los días tomamos la cruz y seguimos el camino que nos ha trazado el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso nuestra fe, amamos el conocimiento, amamos mucho el conocimiento, pero el conocimiento de la palabra, por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hay que tener temor de Dios, pero también es inteligente es aquel que tiene conocimiento del Altísimo. ¿Y cómo vamos a obtener conocimiento del Altísimo si no leemos la palabra? Hoy el pueblo de Dios no lee la palabra, por eso están engañados. Es como dijo el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no tiene fundada su fe en el poder de Dios, en el poder que transforma. Por la palabra somos transformados. En la palabra creemos, en la palabra completamente trazada, creemos, los cristianos creemos según doctrina. Y quiero aclarar algo, porque muchos hablan de sana doctrina. Doctrina hay una sola. La doctrina que le enseñó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles durante 40 días resucitados, hasta el momento de su ascensión. Tremendo. Por eso nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Y el poder de Dios. O sea, Pablo le dijo a Timoteo, no tenés que tener espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Equilibrio espiritual. El carácter cristiano, el fruto del espíritu, el amor, que tiene todas sus virtudes. En una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Como dije en el otro video, me maravillo ver los niños llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, pero niños pequeños, transformados por el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Siendo discipulados, siendo discípulos de Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial. Por eso anhelamos que estos videos corran hasta la última de la tierra. No tenemos otra intención que predicar a Cristo y a Cristo crucificado y decirle que nuestra fe está fundada en el poder de Dios, en el poder de Dios, en el conocimiento que nos imparte el Espíritu Santo de Dios, la cobertura del Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre Celestial. Todo está en su palabra. Pero eso que nos imparten la palabra de Dios, luego el Espíritu Santo viene y afirma nuestros corazones. Y el mundo entero necesita de hombres y mujeres transformados, que su fe esté fundada en el poder de Dios, con la única intención de corazón de que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Porque el Evangelio no es para un grupo selecto, para elegidos. No, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que nazcan de nuevo. No que hagan una oración de renuncia sin conocer al que murió en la cruz, a nuestro Señor Jesucristo. Te dejo pensando. Y te digo que nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios, en el poder que transforma. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Hasta mañana si Dios quiere.